Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Agro Conversemos. El día de hoy vamos a tocar los temas de no conformidades y acciones correctivas. Antes de empezar con las definiciones exactas de no conformidades y acciones correctivas, me gustaría también poder hablarles acerca de algunas diferencias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de productos no conformes y desviaciones de proceso, estábamos hablando de terminología que es utilizada dentro del sector agroindustrial y alimenticio, porque nosotros dentro de la organización tenemos definidas matrices tanto para productos no conformes como para desviaciones de proceso, ¿ok? Pero según la terminología, si nosotros lo podemos observar, por ejemplo, la ISO 9001, que es una norma en donde nace mucha terminología de calidad, ahí pues vamos a observar exactamente qué es lo que nos dice o nos referencia con respecto a no conformidades. En la parte del requisito no te lo especifica mucho, pero sí te lo especifica en la parte del vocabulario. Cuando ya te vas a la ISO 9000, ahí te especifica en qué consiste una no conformidad. Para poder nosotros entender la no conformidad y el producto no conforme es lo mismo, no es lo mismo, ¿ok? El producto no conforme se va a ver en el requisito 8.7 y los productos no conformes en, por ejemplo, la norma BRCGS se va a ver en todas las desviaciones que vayan a tener en el control del producto. Entonces no estamos hablando de los mismos ítems, ¿no? Igualmente en la ISO 22000 también los productos no conformes se ven en la disposición de productos no conformes después de la liberación de los productos. Los productos no conformes es la desviación en la salida de un proceso, ¿sí? Ese es un producto no conforme. Es cuando un producto no cumple con las especificaciones del producto, ¿sí? Ese es el producto no conforme. Pero ya cuando hablamos de no conformidades, las normas nos dicen que es el incumplimiento a cualquier tipo de requisito o el incumplimiento a cualquier tipo de requerimiento. Estaba viendo... porque yo antes de poder hacer el Agro Conversemos siempre me pongo a estudiar un poco y para poder darles a ustedes la información más ajustada a la realidad y lo más veraz posible. En el caso de la no conformidad dentro de la norma ISO 9001 nos dice que es el incumplimiento de cualquier tipo de requisito, ¿ok? Pero si nosotros nos vamos a la parte de la norma ISO 22000, cuando vemos la parte de la no conformidad, nos dice incumplimiento de un requerimiento. Entonces quería ver si efectivamente es lo mismo para la norma ISO 22000 que para la norma ISO 9001. Y en el caso de requerimiento, acá también nos señala necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, ¿sí? ¿Y qué nos dice en las notas? Nos dice, generalmente implícito significa que es costumbre o práctica común para la organización y las partes interesadas, con necesidad o expectativa bajo consideración implícita. También nos dice, un requerimiento específico es uno que se establece, por ejemplo, en la información documentada. Es decir, nos está diciendo que un requerimiento es lo que puede establecer la organización dentro de sus procedimientos, ¿sí? Si tú incumples un procedimiento, ya tendrías una no conformidad. Si tú incumples algún programa de las partes interesadas, ya tendrías una no conformidad. Pero por lo general, ¿dónde es que tú vas a detectar esas no conformidades? Cuando realices inspecciones, cuando hagas el análisis y evaluación de desempeño, cuando estés revisando la revisión por la dirección y la parte más conocida y que todos sabemos que es las auditorías internas y externas, ¿okay? Entonces, todo lo que nosotros vamos a tener como incumplimiento de un requisito es una no conformidad, o en el caso de la ISO 22 que nos dice el incumplimiento de un requerimiento es una no conformidad. Viendo el ítem de no conformidad en la ISO 19011, nos dice, la no conformidad es el no cumplimiento de un requisito. La ISO 19011 es el que nos da los lineamientos para las auditorías internas. Y cuando nos vamos a ver qué es un requisito, tenemos una sorpresa. Requisito, necesidad o expectativa que se inicia generalmente implícita u obligatoria. Es decir, la norma que nos establece los lineamientos para las auditorías internas nos está diciendo lo mismo que nos dice la terminología de la norma de la ISO 22000. Quiere decir que
uno de los puntos importantes para poder detectar no conformidades está en las auditorías internas. Eso no quiere decir, y por favor acá tengamos bien en cuenta porque como les he comentado, nosotros nos dedicamos a la implementación y a las auditorías de sistemas de gestión, pero de muchas certificaciones. Cuando nosotros hacemos la concatenación tenemos que estudiar las diferentes normas para ver en qué se parecen o cuál es su alineación de una norma con otra. Y cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, para el control de las no conformidades, nosotros les especificamos a los clientes que tienen la posibilidad de poder hacer dos tipos de matrices. Una que sea su matriz de identificación de productos no conformes, por ejemplo, en el caso de alguna empresa de alimentos, productos no conformes, otra de desviaciones de proceso y otra de no conformidades que vayan a ver los puntos de incumplimiento durante la evaluación y desempeño. Porque si ustedes se dan cuenta, las no conformidades, ¿en dónde está? ¿En qué punto está de la normativa? Por ejemplo, la que tiene esta estructura, la ISO 22000, que viene de la FCC 22000. Está abajo, está en el requisito 10. Y el requisito 10 está después del requisito de evaluación del desempeño. Ahora les voy a lecturar qué es lo que nos dice el requisito 9. El requisito 9 nos dice evaluación del desempeño. Nos dice, la organización necesita hacer seguimiento y medición, pero también nos dice qué cosa es lo que debemos de confirmar para poder especificar o establecer que se han cumplido los requisitos. Recuerden que las normativas en general tienen requisitos, los debes son requisitos, ¿sí? Por eso es que nosotros por lo general podemos determinar no conformidades durante una auditoría interna porque vamos a revisar el cumplimiento de la conformidad con los requisitos. Y ahí está literalmente que es una no conformidad. Eso no quiere decir que un requisito solamente sea ese punto, ¿sí? En la norma ISO 9001, y acá para entrarles en contexto, porque justamente el motivo por el cual nosotros interpretamos las normativas de esta manera es porque tenemos inputs de diferentes categorías y en este caso la parte de requisitos nos habla en la ISO 9001. Voy a detallarles exactamente lo que nos dice de cuáles son ese tipo de requisitos. Justamente en el ítem 823, ¿sí? 823 de la norma ISO 9001 versión 2015 nos dice: la organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar los productos o servicios para incluir, ¿sí? ¿Qué cosa tiene que revisar en la norma ISO 9001 con respecto a los requisitos? Revisar que se encuentre en la capacidad de cumplir los requisitos, es decir, no te puedo ofrecer algo que mi organización no está en la capacidad de darte. Si es que yo te digo una fecha, en esa fecha tengo que entregarte el producto o el servicio. Si es que yo te digo unos entregables, en esa fecha y esos entregables son los que tengo que darte. Entonces, para eso la norma te dice identifica cuáles son los requisitos, determínalos y luego de eso revisa la capacidad para cumplirlos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos, los tipos de requisitos según la ISO 9? Primero, los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para la entrega y posteriores a la misma. Nos dice los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso previsto. Por ejemplo, si es que tienes algún tipo de cable adicional al producto que tiene que llegar, si es que tienes el cumplimiento de algún tipo de competencias que tiene que tener la persona, pero que no específicamente esté en el contrato, algo que no sea especificado por el cliente, pero que sí sea necesario para esa entrega del producto o servicio. Los requisitos especificados por la organización, ¿en dónde se encuentran? En las políticas, en los documentos internos como los procedimientos, los instructivos, los manuales, ¿no? Todo lo que ustedes hayan identificado como parte de la organización que no necesariamente está en la normativa. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios. Y las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente. Entonces tenemos 5 tipos de requisitos por los cuales podríamos tener no conformidades. Correcto. Ahora, ¿cuáles son esos
esas actividades en donde nosotros podemos identificar no conformidades. Esto no te lo dice la norma, ¿okay? Yo te estoy interpretando la normativa o las normativas según la secuencia lógica que tienen las normas. Entonces, en el ítem de la norma del ISO 22000, si tú te das cuenta y si vas a estudiar la parte de evaluación de desempeño, que es el 9, en donde realmente están las actividades para poder determinar no conformidades, te vas a dar cuenta que ahí está el ítem de análisis y evaluación. ¿Quiénes son los responsables por lo general en las organizaciones de hacer análisis y evaluación? Estamos hablando de los jefes de certificaciones o el área, en realidad, el departamento de certificaciones, el departamento de SIG, ¿no? Las personas que están inmersas en el análisis y evaluación de los indicadores de gestión. Entonces, dentro de esto te dice que el análisis debe llevarse a cabo para confirmar el desempeño global del sistema, que básicamente te está diciendo cumple tus objetivos, identificar la necesidad de la actualización y mejora para el sistema de inocuidad alimentaria, identificar tendencias que indican una mayor incidencia de productos potencialmente no inocuos, por ejemplo, diagramas de dispersión, o si tienes algún software, un ERP que ya te determina cuáles son las desviaciones de tus límites, y si es que estás saliéndote de los límites operativos, que ya te está llegando un límite crítico, eso también podría darte una idea, ¿no? De si es que estás incumpliendo procedimientos, métodos, si es que tu equipo está en mal estado, y una serie de cosas que identifican no conformidades. Establecer información para la planeación del programa de auditoría interna relacionada con el estado de la importancia. Acuérdense que ahora el tema de las auditorías tienen que determinar una frecuencia, y esa frecuencia se determina mediante una evaluación de riesgos por cada uno de los requisitos y los ítems que hay que evaluar en los riesgos. Y proporcionar evidencia de que las correcciones y acciones correctivas son eficaces. Bueno, en estos puntos lo que te está diciendo es haz un análisis de evaluación de estos puntos. Si es que alguno de estos puntos están fuera de control, pues también ya tienes ahí no conformidades. ¿Quiénes lo hacen? El departamento de SIG, certificaciones o safety, o el departamento que se dedica a analizar todos los indicadores de gestión del sistema que has implementado. Luego tienes la etapa del 9.2, esto es en el 9.1. El 9.1 es la fase donde tienes la información, empiezas a trabajar la información, ¿sí? Y el 9.2 ya empieza la auditoría interna. ¿Quién hace la auditoría interna? El equipo auditor interno o algún tercero que te esté dando el servicio de auditoría interna. La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planeados y que sean conformes a los requerimientos de la propia organización y los requerimientos de este documento, o sea, de la normativa que estás auditando. Acá te está diciendo las auditorías es lo que te va a dar toda la información enriquecedora para que tú puedas determinar un hallazgo dentro de todos los requisitos que vas a mapear. Cuando hablamos de hallazgo, hablamos de que nosotros hacemos una contrastación de la evidencia contra el criterio, ¿cierto? Y esa evidencia, puedo yo tener aquí una evidencia. Esta evidencia puede ser que esté conforme a cuando lo contrasto contra el criterio. ¿Cuál es el criterio? La normativa que estoy auditando. Que podría ser una auditoría legal, también podría ser una auditoría legal. O sea, estoy con mi evidencia y mi criterio. Mi criterio puede ser una normativa legal. Estoy con mi evidencia y mi criterio. ¿Cuál puede ser mi criterio? La normativa IFS, BRCGS, BAS, cualquier tipo de normativa que esté auditando, ¿sí? Entonces, evidencia contra criterio, que ya dijimos que son los requisitos de las normas, o en este caso mi criterio podría ser procedimientos de la organización. Yo voy a determinar hallazgos, ¿ok? Según la normativa ISO 19011, que es la de lineamientos de auditorías internas, nos dice que el hallazgo puede ser un hallazgo de cumplimiento o de incumplimiento. Anteriormente, cuando se hablaba de hallazgos, se hablaba solamente de no conformidades o de incumplimientos. En este caso, nosotros cuando redactamos como auditores los informes de auditoría, tenemos que redactar tanto hallazgo de cumplimiento para poder justificar por qué es que está cumpliendo ese requisito, y también redactar la evidencia de los hallazgos de incumplimiento, que lógicamente es la parte que más tenemos que tener sustento a los auditores.
Entonces ahí es donde nosotros podemos identificar en las auditorías internas las no conformidades de una manera mucho más ajustada, alineada, y que digamos que ahí es donde están los hallazgos realmente y nos están dando los inputs de esos hallazgos, ¿sí? Y eso lo hace la etapa el equipo auditor. Pero eso no quiere decir que sean los únicos momentos en los que se pueden identificar no conformidades. Ahora también tenemos inspecciones que nos piden las normativas, que nos dicen que tenemos que por lo menos tener inspecciones mensuales, ¿no? Ya sea de BPM, de BPAs. Entonces, esas inspecciones también nos van a determinar hallazgos, ¿sí? Y los hallazgos de cumplimiento o de incumplimiento van a determinar también una determinada acción. Los hallazgos de incumplimiento son las no conformidades, y las acciones que tomas son las correcciones o acciones correctivas, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de detección que tú puedes tener, pero no son los únicos. Antes de llegar al IES, tú también tienes la revisión por la dirección o las revisiones directivas y gerenciales, como te habla la ISO 22000. Y tienes una serie de entradas, ¿no? Tienes información, tienes no conformidades, tienes resultados de seguimiento y medición, inspecciones. Tienes una serie de ítems que van a ser revisados en la revisión por la dirección, y también tienes salidas. Durante esta revisión por la dirección vas a tener información enriquecedora. Si es que ha habido alguna desviación en todo el sistema de gestión y te das cuenta durante la revisión por la dirección, porque de alguna manera también estás verificando en la revisión por la dirección toda la información del 9.1. En el 9.1 tú tuviste que concatenarla, y en el 9.3 la tienes que presentar. Básicamente esa es la historia, ¿no? La idea. Y cuando ya tienes las salidas de la revisión por la dirección, vas a darte cuenta de que puede haber habido algún tipo de incumplimiento. O de la misma revisión por la dirección, también no cumplir algo de ese proceso también te da una no conformidad, porque es un incumplimiento de un requisito. Cuando nosotros pasamos entonces al 10.1, ¿sí? En el caso de la norma ISO 22000, que es la que estamos tomando como ejemplo, vas a darte cuenta de que ahí ya te detalla la no conformidad como tal, es decir, cuando ocurre una no conformidad la organización debe, ¿no? No te explica en qué consiste la no conformidad. Entonces, por eso es que también hice este episodio de Agro Conversemos, para que puedas entender de dónde provienen las no conformidades, ¿sí? Y como te darás cuenta, no solamente tienes que ir a la bibliografía de una norma, tienes que concatenarla con varias normas. Si tú quieres encontrar terminología de calidad, te recomiendo mucho la norma de ISO 9001, porque ahí es donde te da toda la información enriquecedora. Entonces tú ya sabes ahora que hay 5 tipos de requisitos que si tú los incumples, esos van a ser no conformidades. Hay otra cosa que la vez pasada conversamos cuando estábamos hablando de las quejas en la parte del episodio de los productos no conformes, y era que las quejas de los clientes decíamos, sí, pero cuando sale un producto no conforme hay una queja, ¿cierto? La parte de la no conformidad en el 9001, cuando llegué a la parte de el 10.2.1, ¿sí? La parte donde está hablándome de la no conformidad, oh sorpresa, decía esto: cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe reaccionar ante la no conformidad. O sea, cuando yo tengo una queja de un cliente, ¿es un producto no conforme o es una no conformidad? Y cuando ya ocurrió una queja o reclamo, ¿es un incumplimiento de un requisito del cliente? ¿Y qué es eso? Eso es una no conformidad, ¿ok? Entonces, esas cosas son lo que nosotros tenemos que tener muy claro para poder empezar a analizar en dónde es que lo vamos a colocar, ¿sí? Nosotros vamos a tener una base de datos de quejas y reclamos porque nos interesa tener ese indicador como tal, pero lo podríamos poner en la parte de no conformidades claramente, sí. Lo podemos poner en las no conformidades porque es un incumplimiento de requisito, por lo tanto, de cliente, por lo tanto, para mí es una no conformidad, ¿ok? Un producto no conforme solamente está relacionado al producto. Cuando el producto no cumple con las especificaciones, es un producto no conforme. Por eso esa palabra nació, para que sea antes de que salga al cliente y que el cliente no se dé cuenta, porque justamente nosotros al interno de la organización tenemos control de productos no conformes, ¿sí? Si quieres saber más de productos no conformes, anda al episodio de productos no conformes.
Bueno, ahora nos toca la parte de no conformidades y como les había mencionado, las no conformidades le dijimos que es el incumplimiento de cualquier tipo de requisito. En la ISO 9, concatenando y haciendo un resumen, te dice cuáles son los 5 tipos de requisitos. Entonces ya prácticamente hemos hablado y detallado acerca de las no conformidades, de dónde proviene, cuál es la diferencia entre no conformidad y producto no conforme, cómo es que es definido también las quejas y reclamos de los clientes, que ya sabemos ahora que es una no conformidad. Y vamos a pasar al tema de las acciones correctivas. En la parte de las acciones correctivas ya es un poco más sencillo identificarlo, pero tiene que ver con esas acciones que van a eliminar las causas de las no conformidades para nosotros plantear algún tipo de mejora, ¿no? Mejora continua en el sistema de gestión que hemos implementado, en este caso de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Las acciones correctivas no vamos a hablar ahorita acerca de las que te mencionan en la parte de los productos no conformes, que también te habla de un ítem específico. Por ejemplo, en el caso de la ISO 22000 te habla un ítem específico para lo que son acciones correctivas en la parte de la operación, ¿ok? Eso no vamos a hablar en este momento, estamos concatenando las acciones correctivas de las no conformidades. Entonces, lo que nos menciona es que cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar ante la no conformidad según corresponda y te dice toma acción para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias. Cuando te habla toma acción inmediata, ¿sí? Y hazle frente a las consecuencias, es decir, contén la no conformidad es corrección, ¿sí? Estamos hablando de una corrección o una acción inmediata. Cuando ya nosotros evaluamos la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de esa no conformidad, estamos hablando de acciones correctivas. Entonces, acá vamos a tener en cuenta que nosotros primero, cuando tenemos la redacción del hallazgo de incumplimiento, que es la no conformidad, en una SAC o en una GAC, que es la solicitud de acción correctiva o la gestión de acción correctiva, dependiendo cómo le llame tu organización, cuando tenemos esa redacción de esa no conformidad, nosotros inmediatamente, sin hacer análisis de causa, ya podemos identificar las acciones inmediatas. Esa es la forma como puedes identificar la diferencia entre corrección y acción correctiva. Es decir, sin hacer análisis de causas, tú ya puedes identificar tus correcciones. Y cuando tú haces el despliegue de tus análisis de causas con la metodología que haya establecido tu organización, ya sea el diagrama de Chicago, las 5M y los 5 porqués, o todas las metodologías que están establecidas para poder hacer el análisis de causas, tú vas a ir a determinar después de ese análisis de causas la causa raíz del problema. Y cuando encontraste la causa raíz de esta no conformidad, vas a poder plantear acciones correctivas. Y aquí las normas nos hablan acerca de lo siguiente. Te dice: evaluar la necesidad de tomar las acciones para eliminar las causas con la finalidad de que no vuelva a ocurrir. Ese es otro punto que vamos a hablar justo en un ratito más. Pero primero te dice, revisa la no conformidad, determina las causas de la no conformidad, determina la existencia de no conformidades similares. Esto es importante que tú lo detalles en tu registro de no conformidades. Es decir, si has tenido no conformidades similares, quiere decir que ya se puede volver una conformidad crítica, ¿okay? Y quiere decir que tu anterior SAC de esa no conformidad, o si tuviste o no tuviste, pero tuviste por lo menos tu planteamiento de acción correctiva en tu matriz, no ha sido efectiva porque ha vuelto a ocurrir. Entonces ahí es donde nosotros ya tenemos el tema de la identificación de nuestras acciones correctivas para las no conformidades o para atacar las causas de las no conformidades. Pero también les estaba mencionando de las no conformidades similares. Cuando tú ya tienes una duplicidad o ya ha sido una no conformidad que es similar a otra que hayas tenido, quiere decir entonces que esa no conformidad no ha tenido acciones correctivas eficaces y vas a tener que analizar qué otras acciones correctivas podrían ser o qué otros planes de acción de levantamiento podrías tener para que esta no conformidad no vuelva a ocurrir. Esa es la idea de las acciones correctivas, que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Y si no ha ocurrido eso, quiere decir que ha ocurrido nuevamente tu no conformidad, no ha sido eficaz. ¿Ok?
¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que revisar la efectividad de toda acción correctiva. Cuando hablamos de efectividad, también eso tiene que estar en tu SAC, en tu GAC, el análisis de la efectividad, que puedes hacerla dependiendo de la complejidad de tu acción correctiva. Si tu acción correctiva es una acción correctiva que se va a ver los resultados de aquí en semanas, puedes hacer tu seguimiento en 3 semanas. Si tu acción correctiva es una acción correctiva para una no conformidad mucho más macro, puedes hacerlo por 3 meses. Y así, los periodos los estableces de acuerdo a la complejidad de tus acciones correctivas. Entonces, para poder evaluar la efectividad, que este es uno de los indicadores que va a ingresar en la revisión por la dirección, la efectividad de las SACs es cuántas SACs fueron efectivas al no hacer que ocurra nuevamente la no conformidad. Eso es básicamente lo que tienes que saber acerca de las acciones correctivas. Hemos terminado este video, creo que ha sido uno de los videos más largos que hemos hecho en AgroConversemos, pero es importante que conozcas cada uno de los ítems para poder establecer tus no conformidades y tus acciones correctivas. Recuerda que nosotros en MIDE Consultoría podemos ayudarte a establecer tu procedimiento de acciones correctivas, poder hacer capacitaciones para tus análisis de causas y para tu establecimiento de las acciones correctivas y la implementación de las matrices de no conformidad de productos no conformes y la gestión de reclamos. Todo lo que tú necesitas lo puedes encontrar en MIDE Consultoría. Hasta un siguiente episodio.